Hola, yo soy Eric, socio fundador de Skyder, una productora que se encarga de hacer páginas web y contenido audiovisual. En este tutorial te vamos a estar enseñando cómo hacer una aplicación con React. Este tutorial está dirigido a personas que tienen un poquito de conocimiento previo en JavaScript, HTML y CSS y quieren dar un salto a una tecnología más copada. Ahora, te estarás preguntando, ¿para qué quiero usar React? Bueno, React es una poderosa herramienta que se utiliza demasiado hoy en día en el mercado, está hecha por Facebook y lo que tiene de peculiar es que te permite hacer single page applications. Este tipo de aplicaciones se llevan haciendo ya hace como 10 años atrás, pero siguen estando muy vigentes. ¿Qué es una single page application? Es una aplicación que no necesita recargar todo el contenido cada vez que hay una interacción dentro de la página o que se cambia de ruta. ¿Cómo logra esto React? Bueno, React por adentro utiliza algo que se llama Virtual DOM. El Virtual DOM lo que hace es ir evaluando a medida que va corriendo la aplicación los cambios que va teniendo el Virtual DOM en comparación con el DOM de verdad. Y una vez que hay actualizaciones, una vez que las detecta, lo que hace es un proceso llamado reconciliación, en el cual actualiza el DOM real con los nuevos cambios del DOM virtual. Bueno, una vez que tengamos esto, vamos directamente a la batalla. Para no complicarnos con la configuración base de compilación, Webpack y todo esto, lo que vamos a hacer es descargar lo que ya nos proporciona la documentación de React, que viene siendo un Create React App. Esto es un comando que nosotros tenemos que poner en nuestra consola y es npx create react app. Una vez tengamos ya descargada nuestra aplicación, lo que vamos a tener que hacer es entrar con nuestro editor de texto favorito y una vez ahí ya podemos comenzar a tocar el código. Bueno, React funciona con componentes. Los componentes están hechos por clases o funciones de JavaScript que funcionan a modo de burbuja. Estas burbujas ejecutan código que devuelven un pedazo de HTML y esto va a ser lo que compone nuestra página. Cada una de estas burbujas o funciones o componentes van a ser pedacitos de nuestra página. Ahí adentro podemos meter lo que nosotros queramos. Podemos meter divs, podemos meter ps, podemos meter h1, podemos meter formularios enteros, podemos hacer lo que queramos. Funciones, variables, meter objetos, lo que sea. Pero siempre tenemos que devolver un HTML. Estos componentes reciben algo que se denomina props. Estas props son como una especie de parámetro que recibe el componente para heredar información de su componente padre. Algo importante que quiero aclarar antes es que si nosotros vamos al HTML principal de nuestra aplicación, lo que podemos observar es que hay un div que tiene un ID de app. Este ID lo va a utilizar React una vez que se compila para cargar todo nuestro código. Bueno, antes que nada, igualmente vamos a hacer un stop y vamos a parar para entender un concepto clave que es el life cycle de los componentes de React. Cuando nuestra aplicación se ejecuta, cada uno de los componentes tiene un life cycle, es decir, un ciclo de vida. Los componentes se montan, se actualizan y se destruyen. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve para controlar cada uno de esos estados y poder hacer cosas con nuestra aplicación, para hacerla más dinámica. Por ejemplo, vamos a empezar por el principio, que sería cuando se monta el componente. Cuando se monta el componente recibe por props la información inicial. Con esta información inicial, el componente va a cargar la data y se va a mostrar al usuario. Esta data normalmente la recibe por props o hardcodeada en el mismo código. Nos sirve saber cuándo se monta el componente y controlarlo para cargar información, para hacer un get, por ejemplo, a una API, esperarlo y actualizar la data. Después tenemos la parte en la que se actualiza. Nosotros podemos acceder a la parte que se actualiza o controlar cuándo se actualiza nuestro componente para así lograr más dinamismo en nuestros pedazos de código dentro de la página. Y luego también podemos acceder a cuando se desmonta el componente para, por ejemplo, limpiar un set timeout. Para controlar cada uno de estos pasos, React hoy en día tiene lo que se llama hooks. Antes se utilizaban clases y la manera de funcionar era diferente, pero bueno, hoy en día, como todos los componentes son functional components, lo que se utiliza son hooks. Los hooks podemos llamarlos como componentes de control, y en este tutorial vamos a ver dos de ellos, que son los más importantes y fundamentales con los que más te vas a cruzar y los que más utilidad van a tener a la hora de aprender cómo utilizar React. Estos son useState y useEffect. Vamos a comenzar por useState. useState funciona para actualizar controladamente nuestro componente, es decir, estaríamos controlando el step 2 del lifecycle del componente. Ahora, para controlarlo, para utilizarlo, lo que hacemos es importarlo desde React y ejecutarlo en nuestro código. Una vez que lo ejecutamos, este useState va a recibir un parámetro. Este parámetro sería el valor del estado inicial de nuestro componente y va a retornar dos cosas. Una es el valor de ese estado y el otro es una función. Esta función sirve para actualizar el valor del componente y también va a triggerear o disparar una actualización del componente con la nueva información que le carguemos. Bien, una vez entendido useState, vamos a pasar a useEffect. useEffect controla los tres estados del lifecycle del componente, que serían cuando se monta, cuando se desmonta y cuando se actualiza. Bien, para utilizarlo lo que tenemos que hacer es importarlo, al igual que useState. useEffect no retorna nada. Lo que tenemos que hacer es ejecutar nuestro código. Ahora, para controlar los estados lo que tenemos que hacer es lo siguiente. 1. Si queremos controlar cuando se actualiza, lo que tenemos que hacer es pasar una función como parámetro.
Y dentro de esa función lo que vamos a hacer es ejecutar lo que queramos que haga cada vez que se actualiza el componente. Bien, ahora si solamente queremos que se actualice algo o que haga algo, como por ejemplo un llamado a un get, cuando ni bien se monta el componente, lo que tenemos que hacer es pasarle como segundo parámetro un arreglo vacío. Esto lo que va a hacer es que solamente se ejecute el código de la función que pasamos como parámetro al momento en el que se monta el componente. Y después, si nosotros queremos hacer que se ejecute algo, como por ejemplo limpiar un set timeout, cuando el componente se destruye o se desmonta, lo que tenemos que hacer es retornar otra función dentro de la función que pasamos como parámetro primeramente. Y si queremos que se actualice dependiendo del valor del estado de useState, lo que vamos a hacer es pasar esta variable como un valor de adentro del arreglo que pasamos como segundo parámetro del useEffect. Y una vez entendido esto, ya podemos interactuar con el ciclo de vida y comenzar a crear nuestros componentes y nuestra aplicación. Pero bueno, eso ya se lo dejo a ustedes. Si ustedes están interesados en que nosotros hagamos paso a paso cómo crear componentes de la mejor manera, por favor dejarnos un like y vamos a crear una aplicación simple, la vamos a compartir por GitHub, le vamos a dejar el link en la descripción, pero todo esto en otro video. Así que por favor dejen un like y suscríbanse para saber si están interesados y déjenme cualquier crítica que tengan hacia este video en los comentarios. Cabe aclarar que esto es una síntesis, lo que más se pudo de React, como para que la gente que ya tenga un poco de experiencia se meta sin necesidad de tener que leer mucha documentación o sin tener que mirarse un tutorial de 2 horas y media. Espero que te haya servido, si es así, bueno, y si no cualquier cosa, los comentarios para que te quejes. Next. Si quieren saber más sobre nosotros o quieren contratar algún servicio de desarrollo web o contenido audiovisual, pueden entrar al link que dejé abajo en la descripción para obtener más información al respecto. Muchas gracias. Espero de corazón que esto te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.